Cornerstone Querétaro. Amar, crecer, vivir. El día de hoy estamos haciendo esta participación para Cornerstone Querétaro con la finalidad de que no nada más las personas que acuden a la iglesia, sino todos los que nos siguen por redes sociales y todas las personas que son allegadas a la iglesia, familiares, e incluso personas que ni siquiera forman parte de la iglesia, pero que de alguna manera las personas que van a la iglesia les puedan compartir esta información. Yo soy el doctor Edgar Gómez y voy a dar una breve explicación, voy a dar un breve panorama de cómo está el asunto de lo del coronavirus. Vamos a hacer esta explicación con la finalidad únicamente de informar a las personas cuáles son los cuidados reales que tienen que tener para que disminuyan el riesgo de contagio. El panorama real del coronavirus ahorita en la región, en el Bajío, es un panorama en el cual, como todos saben, han ido aumentando los casos. Y han ido aumentando los casos por diferentes circunstancias. Pero hagan ustedes de cuenta que el contagio es como una explosión en cadena. Es decir, uno contagia a 10 y luego de esos 10 se contagian 100 y de esos 100 200 y así sucesivamente. Entonces, la única manera que tenemos de cortar la cadena de contagios es hacernos responsables personalmente, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las autoridades ya nos dieron la pauta, quiere decir que ya tenemos la información suficiente, quiere decir que ya sabemos más o menos de lo que se trata porque tenemos ya 9 meses en esto. Pero aún el día de hoy encontramos gente que no cree, que no se cuida, o que simplemente dice, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, si me voy a morir o si me voy a enfermar. Consideramos que no es esa la actitud de una iglesia sana, sino al contrario. Lo que nosotros debemos de hacer como iglesia es poner el ejemplo. Siempre lo hemos dicho, el ejemplo arrasa. Entonces, si nosotros como creyentes creemos que la prevención es lo mejor que podemos hacer, pues vamos a contagiar de eso a las personas que están cerca de nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus, como su nombre lo indica, es un virus. ¿Qué implica que sea un virus? Uno, que tiene un tiempo, es decir, que de que entra a nuestro cuerpo a que sale, dura un tiempo, como una gripe, hagan de cuenta. Yo me enfermo hoy y si todo va bien, en 2 semanas yo estoy libre ya del virus, con, sin y a pesar de los tratamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como ya lo han escuchado, la infección no tiene un tratamiento específico. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto de que no tiene un tratamiento específico? Pues de que si yo empiezo a tener síntomas y voy con el doctor no tiene el medicamento que es para el coronavirus, porque no existe simplemente. Al ser un virus emergente, es decir, que ingresó en la humanidad hace muy poco tiempo, como ustedes han visto, todas las investigaciones sobre antivirales y sobre vacunas está en proceso. Por eso es pertinente que prevengamos, por eso es pertinente que nos protejamos, porque mientras más nos protejamos, menos es el riesgo de padecer la enfermedad. Ahora, igualmente, del 100% de las personas que nos enfermamos, el 90% de esas personas vamos a ser asintomáticos, es decir, que no vamos a tener ningún tipo de síntomas, vamos a tener síntomas leves, como fiebre, como catarro, como tos, como malestar general, o vamos a tener síntomas leves a moderados, como que vamos a tener fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de huesos, de articulaciones. Pero nos vamos a curar. O sea, el 90% nos vamos a curar.
El problema es el otro 10%. Porque si estamos hablando de un país de 140 millones de habitantes, el 10%, pues es más o menos 14 millones de personas. Entonces no esperamos que todas esas personas lleguen a estar graves. ¿Sí? Bueno, ese es más o menos el panorama. Entonces, lo que nos debe de quedar muy claro, el virus no tiene un tratamiento específico. ¿Sale? Bueno, lo que nos ocupa y que yo creo que es lo más importante, ¿cómo podemos prevenir? Ya nos lo han dicho en las redes sociales, en la televisión, el gobierno, nuestros pastores, todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que mi mamá no se contagie o que mis hijos no se contagien, y si yo tengo que salir, pues yo debo de utilizar, por ejemplo, un buen cubrebocas. A donde vaya, debo de utilizar un gel antibacterial. Y cuando yo regrese a casa, debo de, antes de tener contacto con mi familia, lavarme bien las manos, desechar el cubrebocas que traía, y con eso es algo bueno para evitar el contagio, ¿sale? Otra cosa importante, debe de existir una distancia. ¿Por qué? Porque el virus viaja solo una distancia. Por ejemplo, si yo estornudo o si yo estoy hablando, como ahorita, más o menos a 2 metros, la saliva ya no llega. Y entonces, si yo soy una persona que tengo el virus, ya no le va a llegar a la persona que está frente a mí. ¿Sale? Entonces esa es una distancia. Por eso le llaman la sana distancia o la Susana distancia. Son bien importantes esos aspectos. Ahora, recuerden, la prevención es nuestra responsabilidad personalmente. ¿Por qué? Porque hemos visto a gente en la calle que utiliza cubrebocas, pues así de delgaditos, ¿no? O que utiliza cubrebocas de tela, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los poros de este cubrebocas o los poros de este cubrebocas, de esta tela, son poros muy grandes. Entonces, si yo estoy hablando con alguien que tiene el virus y traigo un cubrebocas de tela y él está cerca mío y él no trae cubrebocas, es muy probable que por el cubrebocas de tela se pase el virus, ¿sí? Y luego es lo que decimos, ¿pero por qué si yo traía mi cubrebocas? Entonces, ¿qué es lo ideal en el cubrebocas? Cubrebocas quirúrgicos de triple capa. Estos cubrebocas son los cubrebocas que normalmente nosotros como médicos utilizamos en el quirófano, ¿sale? Estos son fáciles de conseguir, no son caros y nos protegen más, nos protegen cerca de un 98%. Y obviamente la mejor protección pues son las mascarillas que ya nos han dicho, las N95, ¿no? Entonces es muy importante que lo sepan y es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sale? Bueno, entonces esas medidas son básicas. ¿Quién tiene más riesgo de tener una enfermedad grave? Tiene más riesgo de tener una enfermedad grave las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos, obesidad o sobrepeso, que tienen insuficiencia renal, cirrosis, que tienen cáncer, VIH, que padecen tuberculosis o que padecen alguna enfermedad respiratoria como asma, como enfisema pulmonar. Esas personas tienen mayor riesgo. Ellos, por favor, no salgan si no es necesario. Y si van a salir, utilicen las medidas que les acabamos de decir.
Recuerden que es una prevención personal. A cada quien nos toca protegernos a sí mismos y proteger a nuestras familias. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en casa para estar, digamos, más preparados? Fíjense que ya tenemos 9 meses con esto y hay algunas cosas que realmente sí sirven, pero les voy a hablar sobre una que es bien importante. La buena alimentación, dormir bien, pues obviamente no desvelarse, evitar el consumo de alimentos ricos en azúcar o alcohol, hacer ejercicio, ¿sale? Pero una cosa bien importante y que aquí a nosotros nos toca poner el ejemplo, que es mientras más ansioso o mientras más nervioso o mientras más estresado te encuentres, tu sistema inmunológico va a responder de un modo exagerado en contra del virus. Y al final hablaremos de eso. Entonces, ¿por qué es esto? Porque obviamente, al nosotros tener ya 9 meses con esta contingencia, nuestro nivel de ansiedad ha subido a un punto en el cual cualquier dolor de garganta, cualquier tosecita, cualquier dolor de huesos, ya creemos que es el virus. Y no es así, o sea, no siempre es así. Simple y sencillamente, si nosotros tenemos el cuidado necesario, es menos probable que tengamos la enfermedad. Entonces, ¿por qué les decía que es bien importante? Porque al final de cuentas nosotros somos creyentes y nosotros nos debemos refugiar en nuestra fe. No para creer que Dios va a venir y va a poner una capa protectora, como decía una amiga, sino para entender que no tenemos por qué estar ansiosos si estamos haciendo en pro de nosotros, ¿sale? Y una forma de fortalecer nuestro sistema inmunológico es la oración. Aunque no lo crean, mientras más tranquilos estemos, mientras más en paz y mientras más en orden tengamos nuestras ideas hacia Dios, nuestro sistema inmunológico estará más apto y será más fuerte para enfrentar la enfermedad, ¿sale? Porque recuerden, si no llega una vacuna a tiempo o si no hay algún medicamento que esté listo pronto, pues más del 80% de la población nos vamos a contagiar. También eso es algo que tenemos que saber. Pero recuerden, mientras nuestro sistema inmunológico esté más apto, entonces nuestro sistema inmunológico nos va a ayudar a desechar el virus más pronto. Y entonces hablaremos de eso. ¿Qué hace el virus al ingresar a nuestro cuerpo y por qué es que nos enfermamos? Algunos muy fuerte, algunos no tan fuerte. Bueno, cuando el virus entra en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune lo identifica como algo extraño. Como es un primer paso y es un primer contacto que tiene el virus con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no tiene memoria de ese virus, entonces el virus, puede entrar de manera casi se va de liso pues hacia adentro. Entonces nuestro sistema inmune empieza a generar una respuesta, ¿sí? Recuerden que el virus se llama SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir síndrome agudo respiratorio severo, SARS, ¿sí? Es en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que por definición el órgano más afectado o el sistema más afectado es el sistema respiratorio, ¿sale? Pero eso no quiere decir que solo los pulmones lleguen a estar afectados. Todos los órganos pueden llegar a afectarse. Ok, hay un punto en la infección que más o menos es entre el día 7 y el día 10, en el que la lucha entre nuestro sistema inmunológico y el virus llega a un punto intermedio.
Y en ese punto se define el destino que va a llevar la enfermedad. Si nuestro sistema inmunológico es capaz de atenuar la carga viral, entonces la enfermedad o la infección va a ir disminuyendo hasta que va a ir desapareciendo. Pero si no llega a haber esa atenuación, nuestro sistema inmunológico, hagan de cuenta como que se vuelve como loquillo. Y entonces empieza a agredir a nuestro cuerpo. Empieza a inflamar a nuestro cuerpo. Lo inflama de todas partes. ¿Sí? Y esa es la razón por la que las personas tienen que ir al hospital. Entonces, por eso les comentaba de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sí está bien tomar vitaminas, sí está bien tomar medidas de prevención para nuestro sistema inmune, pero recuerden, y es lo que hemos visto, y es algo real, mientras más en paz estemos, mientras más en la misma línea estemos, nos va a ir mejor. ¿Sale? Bueno, ahora ya por último, ¿qué sucede cuando nos vamos recuperando? Miren, la recuperación tarda más o menos como unos 2 meses para ya andar otra vez al 100. Hay personas que más pronto, hay personas que después, pero en promedio son 2 meses. 2 meses en los que te sientes cansado, en los que te sientes agotado, en los que hay personas que se le olvidan las cosas, en los que hay personas que tienen diferentes síntomas, que les falta el aire, que necesitan descansar, ¿sale? Eso se los digo para que no se desesperen y no piensen pues que siguen enfermos, sino pues es que es la convalecencia de una enfermedad que llegó a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo pienso que con este panorama ya nos podemos dar cuenta qué es lo que nos toca a nosotros hacer como personas individuales y como grupo para poder cortar de tajo la cadena de contagios. Porque si nosotros nos hacemos responsables de nuestro entorno, a esas personas en su entorno no se van a contagiar. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando yo tuve coronavirus en junio, yo me di cuenta de los síntomas y el día que empecé con las molestias, yo me aislé. O sea, yo me fui a mi casa y entonces la gente con la que yo trabajo no se contagió. Entonces, en ese caso, yo rompí la cadena de contagio. Porque si yo hubiera seguido viniendo a trabajar, seguramente contagio a las demás personas y ellos a su vez iban a contagiar a sus familias. ¿Sí? Entonces es bien importante que al primer síntoma tengamos, ¿cómo les digo? Pues la valentía de hacerlo, ¿sí? O sea, de aislarnos y decir, bueno, pues yo tengo síntomas parecidos a los que me han dicho que es el coronavirus. Ok, voy a tomar las medidas, ¿sale? Para romper la cadena de contagio, porque en este momento es lo que más se necesita. Tratar de evitar que siga creciendo el número, ¿sale? Bueno, pues espero en Dios que les pueda haber ayudado esta explicación y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.